Abran la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Trata casualmente de los dos testigos, pero aguántenme con los dos testigos ahorita, porque quiero darles esta introducción que es súper importante que entendamos y comprendamos la palabra del Señor. Ok, hay reglas de interpretación bíblica. Las reglas de interpretación bíblica, una de ellas dice que una doctrina, para ser correcta, tiene que estar más de una vez dentro de la palabra del Señor y muy claramente. Tiene que estar muy equilibrada para no oponerse, para no estar en contra de ninguna otra de las doctrinas cristianas. Pero bueno, básicamente debe de estar más de una vez y muy clara. ¿Qué pasa con las porciones únicas? Ok, las porciones únicas nos dan un mensaje, nos dan una advertencia, nos dan una luz que el Señor quiere que nosotros tengamos como algo que Él va a revelar en su plenitud cuando Él venga. Por lo tanto, la doctrina cristiana no se basa en un solo pasaje bíblico, no es para doctrina cuando aparece una sola vez, porque hay muchos pasajes de una sola expresión. Así que esos pasajes nosotros los tomamos, los tenemos, los conocemos, pero esperamos la venida del Señor, donde Él nos dará la revelación plena, nos dará la revelación completa. Entonces, doctrina cristiana está más de una vez y claramente a través de las Escrituras. Apocalipsis 11 es un capítulo muy especial. Es un capítulo que cumple con esta regla que acabo de mencionarles. Escuche lo que le voy a decir. Apocalipsis 11 es como el resumen de todo Apocalipsis. Es increíble este capítulo. Apocalipsis 11 es como un resumen, porque incluye muchos eventos que tienen que ver primeramente con la iglesia, tiene que ver con Israel, tiene que ver con los últimos tiempos, tiene que ver con el tiempo marcado para la última semana o los últimos tiempos. Incluye al final la entrada a la gloria y la vida eterna. O sea, es increíble. Este capítulo 11 es un resumen total. Y los detalles que presenta Apocalipsis capítulo 11 ya los hemos venido repitiendo varias veces de diferentes maneras. ¿Qué significa esto? Que la profecía bíblica que hemos estado viendo acerca de los últimos tiempos se repite no una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, 7 veces se repite propiamente. Todo con los mismos detalles, siempre hablando acerca de 3 años y medio, siempre hablando de cuándo va a aparecer, cuáles son los eventos, quiénes los actores principales y cuáles son los propósitos de los últimos tiempos. Vea por favor Apocalipsis capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ok, ahí. Esta primera parte de la escritura hace referencia una vez más a los sellados del Señor. Ya ustedes ya saben, ya pueden hacer la diferencia. Ya les di las palabras en el griego original de sellar y la marca. Ya vimos que son 2 palabras completamente diferentes. Ahora, el pueblo de Israel tenía esta costumbre de medir, y cuando se medía algo, entonces estaba diciendo que estaba apartado y que estaba sellado. Eso es lo que significa medir en esta porción de la escritura. Otra vez, antes de que comiencen
los eventos finales. Esta porción de la escritura se realiza al principio de los 7 años. Escuche bien, al principio de los 7 años. Aquí hay una ubicación muy interesante de tiempo. Esta porción de la escritura es al principio de los 7 años. ¿Qué significa? Desde que antes de los últimos 7 años, antes de la semana 70 de Daniel, entonces el Señor ha estado trabajando fuertemente para medir el templo de Dios, nosotros, el altar y a los que adoran en él. Mire, esta porción de la escritura tiene dos maneras de interpretarse. Y bueno, en la profecía bíblica tiene dos maneras de interpretarse. Una es la alegorización. Alegorías quiere decir buscar en cada una de los eventos que narra el Apocalipsis una señal, qué significa, qué está diciendo. Y la otra es literal. Como ya se habrán notado, la gran mayoría de la profecía bíblica hasta aquí es literal. Por años, por siglos, la iglesia alegorizó, y al alegorizar perdieron el efecto de lo que realmente va a ocurrir. ¿Por qué razón? Porque yo puedo tomar una porción de la escritura, alegorizarla y de alguna manera entonces sacarla del contexto totalmente, de tal manera que yo no puedo entender si es real, no es real, si es figurado, si me está enseñando alguna otra cosa. Mientras que una de las primeras maneras de interpretación bíblica tiene que ver con, yo lo enseño en las clases de liderazgo acá, sensus literalis en el latín, que significa su sentido literal. Entonces la profecía bíblica tiene esta particularidad. Bueno, aquí hay dos maneras de interpretarlo. ¿Qué significa? Significa primeramente que la iglesia ha sido, aquí en el sentido alegórico, la iglesia ha sido guardada, la iglesia ha sido sellada, la iglesia ha sido medida para ser guardada para el Señor, totalmente. Y luego entonces tenemos la parte literal. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, los que están sellados con la presencia del Señor. Ahora entonces, aquellos que han alegorizado la palabra del Señor tienen un verdadero problema de interpretación bíblica. Apocalipsis fue escrito aproximadamente en el año 90-96. Recuerde que es el tiempo cuando Juan está exiliado en Patmos, en la isla de Patmos. Él ha sido llevado por causa de la predicación del evangelio y fue exiliado. Es una isla desierta, la isla de Patmos. Ahí Juan recibe el Apocalipsis. Fíjense que algunos han llegado a decir que el Apocalipsis se escribió en un periodo de tiempo de más o menos de 25-26 años para poder acomodar esta porción bíblica. Le voy a decir por qué razón. Si yo ubico la escritura de Apocalipsis 25 años antes, entonces yo me estoy remitiendo al año 70 aproximadamente. Y en el año 70 todavía hay templo de Jerusalén. Todavía. El templo de Jerusalén, históricamente, cualquiera lo puede consultar en la historia secular. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por el general Tito, que fue enviado contra Israel a causa de la rebelión de este pueblo, con continuas rebeliones, y destruyeron el templo. Fíjese que aún encontré un detalle. El César le dio instrucciones a Tito que no destruyera el templo de Jerusalén por su majestuosidad. El templo de Jerusalén, reconstruido por Esdras y Nehemías en el tiempo de estos siervos de Dios, se deterioró en los 400 años después de la invasión de los griegos con Antíoco Epífanes y toda esta cuestión. El templo fue
semidestruido nuevamente. Y se habla de que hubo un tercer templo, el templo de Herodes, pero Herodes no construyó un tercer templo. Herodes solamente reconstruyó o remodeló, más bien, que sería la palabra correcta, remodeló el templo que construyó Esdras y Nehemías. Así de que lo hizo más majestuoso, es lo que hizo. Chequen la historia, por favor, y van a entender cómo Herodes le dio una majestuosidad al templo, pero no hizo un tercer templo. Bueno, entonces el templo se destruye en el año 70. Entonces ya esta porción bíblica no puede ser acomodada. Ahí va. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Ya no se puede. ¿Por qué razón? Ya fue destruido en el año 70. Para cuando Juan escribe el Apocalipsis, ya no hay templo de Jerusalén, ya fue destruido. Y si este pasaje de la Escritura, en su sentido literal, si lo tomamos en un sentido literal, entonces tendríamos que tener un tercer templo. Y hemos visto que el asunto del anticristo tiene que ver precisamente con Israel. Ya esta parte ustedes ya la saben bien, que es el asunto. Todo esto que vamos a tratar hoy de los dos testigos tiene que ver con Israel, tiene que ver con la palabra profética y con el pacto de Dios con Israel. O sea, siempre Israel va a ser el foco de la atención, porque es el pueblo que hizo pacto con el Señor, o más bien yo tendría que decirlo, el pueblo con el que Dios hizo un pacto, porque ellos lo rompieron una y otra vez. Véase los Reyes, vea todo el Antiguo Testamento, y va a ver cómo Israel rompió el pacto una y otra vez que el Señor les había dado. Pero Dios es fiel. Dios es fiel, amén. Dios es fiel y Él permanece fiel. Como dice el Nuevo Testamento: si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero Israel no ha entendido eso. Israel, hermanos míos, es el prototipo del corazón del hombre. Cuando usted ve a Israel y ve usted, voy a decirlo así, la necedad de Israel, la incredulidad de Israel, la infidelidad de Israel, en realidad lo que está haciendo es: así es toda la creación, así somos todos los hombres, en todos los sentidos, siempre yendo en un camino contrario al camino que el Señor ha marcado. Entonces aquí ahora, ¿qué tenemos? Hemos dicho claramente que en los últimos tiempos la manera en que el anticristo tomará relevancia es porque hará un pacto con Israel y procurará, motivará, ayudará a que Israel construya un tercer templo. Un tercer templo que dé cumplimiento a segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces toda esta parte ya la hemos estudiado muy claramente y ahora la podemos ver. Ahora hay un templo que es medido. Ahora sí hay un templo que es medido. Y ahí se los dejo para aquellos que alegorizan solamente que si no hubiera un tercer templo, entonces esta porción no tendría sentido. Si Juan está escribiendo: midan el templo, pero el templo ya fue destruido, la primera pregunta sería: ¿cuál templo? Por eso la primera interpretación alegórica es el cristiano, es la iglesia. Pero vamos a entrar ahora a ver la siguiente parte, ¿ok? Ahora sí: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Muy bien, los dos testigos. Ya hemos hablado un poquito, pero por encima. Ahora vamos a entrar muy claramente para estudiar la palabra con respecto a los dos testigos. Dice la palabra, versículo 4: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Muy bien. Ahora vamos a ver nuestros dos testigos, ¿ok? Ahí están. Vamos a decirlo, que esta porción de la escritura
eh, son los dos candeleros, son los dos olivos. Esta es una manera de pensar acerca de estos dos personajes. Una de las creencias de los judíos es que Dios enviaría un mensajero especial antes del día del Señor. Ya ubicamos el comienzo de la predicación de los dos testigos al principio de los 7 últimos años, y vamos a entenderlo más adelantito, ¿ok? Está muy claro que ellos van a predicar por 1260 días. 1260 días, quiere decir 3 años y medio. Estos primeros 3 años y medio, donde estos dos testigos vienen para predicar la palabra del Señor, ¿por qué es que se ubica? ¿Por qué históricamente en tiempo se ubica al principio? Porque es necesario que se cumpla la profecía de Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 11, donde Israel se convierte a Cristo. ¿Cómo se convierte a Cristo? Se convierte a Cristo por la predicación poderosa, ungida, pero terrible por parte de estos dos testigos. Como decía, una de las creencias de los judíos es que Dios enviaría un mensajero especial antes del día del Señor. Malaquías capítulo 4, desde el capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Así que hay una promesa, esta promesa del Señor de que enviaría a alguien a predicar antes de que el Señor Jesucristo viniera a su templo. Ya tenemos una primera interpretación en tiempo, ya lo tenemos, una primera interpretación. Este fue Juan Bautista. Juan Bautista, el mismo Señor Jesús dijo: este es el Elías que había de venir. Este es el Elías que había de venir. Así que entonces no hay, hermanos míos, no hay ningún problema con respecto a entender quiénes son estos dos mensajeros. Para Malaquías este mensajero era Elías, ya lo dice en capítulo 4 versículo 5 de Malaquías. Ahí no hay ningún problema. Se revela claramente que es Elías, uno de los dos testigos que habían de venir. Así que, pero en nuestro pasaje tenemos la venida de dos mensajeros de Dios. Estos mensajeros tienen la misión de profetizar, tienen la misión de hablar durante 1260 días, o sea 3 años y medio, el tiempo que se asocia ya con el terror, con la destrucción que ha de venir. Ahora, su mensaje, mis amados hermanos, será sombrío. ¿Por qué? ¿Por qué su mensaje será sombrío? Porque su mensaje será poderoso, que va a hacer que la gente cruja los dientes, que la gente, hermanos, se caiga. Va a tener los dos efectos. Va a tener el efecto de que gente se va a convertir a Cristo, pero profundamente. Van a ser quebrantados profundamente por el Señor. A través de la predicación de estos dos mensajeros, la gente se va a quebrantar. Miren, para que los judíos se conviertan, para que ellos vuelvan su rostro al Señor, hay que entenderlo, mis amados hermanos. Aunque es muy posible que a causa de la tecnología que tenemos hoy, ahora mismo, no sé, me están viendo en diferentes países. Tenemos registro que tenemos gente de Europa, tenemos gente de Sudamérica, tenemos gente de los Estados Unidos, tenemos gente de prácticamente toda América que están ahora mismo. Entonces, a causa de la tecnología, no va a ser complicado que el mensaje de estos dos testigos
no porque tengan un estudio para la predicación que van a hacer, porque su predicación va a ser una predicación pública en la plaza de Jerusalén. No va a ser difícil que los mismos noticieros enfoquen, resuman, proyecten el mensaje, y es muy posible que en todo el mundo va a haber gente convertida a causa del mensaje y la predicación poderosa de estos dos testigos. O sea, va a ser que la gente caiga verdaderamente convertida al Señor, va a caer la gente convicta de su propio pecado y de su maldad. Pero a la vez, el mundo pecador va a rechazar el mensaje y se van a burlar y se van a levantar contra estos dos mensajeros. No los van a soportar mucho. Ahora escuche esto, o sea, van a durar 3 años y medio. No es poquito. No es un mensaje y los matan. Vamos a avanzar ahorita en la lección. No, son 3 años y medio en que entran y salen ministrando, predicando, confrontando a las naciones, confrontando a los pueblos. Pero no olvide que la razón principal es que el pueblo más duro se vuelva a Dios. Y no es el pueblo mexicano, es el pueblo judío. El pueblo judío, que su propia religiosidad, que su propia ceguera, que su propia dureza les impide reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Fíjese que al estar considerando la predicación de los dos testigos, los dos olivos, los dos candeleros, los judíos, los hebreos son gente muy que estudia a profundidad la palabra del Señor. Y es increíble, hermanos, porque la escritura, si usted lee solo y exclusivamente el Antiguo Testamento, solo y exclusivamente el Antiguo Testamento, usted puede llegar a las dos conclusiones muy fácil. Primera conclusión: ha habido una venida del Mesías, ha habido una venida del Señor. Las profecías de Isaías y las profecías del Antiguo Testamento son muy claras, porque he aquí, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y luego, y nacerá de una virgen. O sea, está muy claro. La primera venida está marcada como un niño, está marcada como un salvador. Isaías 53 marca que el Mesías debe morir, que el Mesías va a ser crucificado. Los mismos discípulos, cuando escucharon al Señor Jesús, fue parte de lo que les cayó así en la mente pesado, que decía que el Hijo del Hombre es necesario que sea entregado en manos de los pecadores. ¿Se acuerdan a Pedro diciendo: nunca tal te acontezca? ¿Y qué dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Quiere decir, no estás entendiendo el plan completo. Hay una primera venida, y en esta primera venida el Mesías va a morir. Va a morir. Pero también en el Antiguo Testamento, tú puedes leer solo el Antiguo Testamento y llegar a la conclusión de que hay una segunda venida, de que hay un momento en el día del Señor, el día terrible del Señor. Puedes leer Zacarías, puedes leer Ezequiel, mismo Daniel, y vas a entender que hay cosas en la profecía bíblica del Antiguo Testamento que no acomodan ni al tiempo de la primera venida, ni al tiempo mismo de Daniel, ni al tiempo de la primera venida, y necesariamente desemboca en una segunda venida, que es el juicio y que es la entrada a la eternidad. O sea, es muy claro. Yo estaba considerando toda esta cuestión de la profecía bíblica antiguo testamentaria, pero además, cuando tú tienes la profecía bíblica del Nuevo Testamento, que es totalmente complementaria, que se ajusta. Ahora vea, cuando estamos hablando en el Nuevo Testamento de toda escritura es inspirada por Dios, debemos decirlo porque es correcto. Se refiere al Antiguo Testamento, no se refiere al Nuevo Testamento.
Por supuesto que incluye el Nuevo Testamento, pero no ha sido escrito el Nuevo Testamento. Apenas están circulando las primeras cartas, apenas están dando las primeras instrucciones. Va a pasar todavía 15 años aproximadamente para que se escriba el Apocalipsis. Todavía va a pasar tiempo. Entonces tiene que ser considerada muy claramente la profecía bíblica con respecto a los últimos tiempos como un mensaje muy claro. Así que entonces, ¿cómo va a ser la predicación de estos dos testigos? ¿Cómo va a ser la predicación? Va a ser una predicación muy fuerte. Por eso el tiempo de esta se asocia ya con el terror, con la destrucción que ha de venir. Por eso su mensaje es sombrío, porque están vestidos de cilicio, están vestidos de luto. No hay un mensaje. Hermanos, mire, mientras estaba preparando este mensaje aquí, yo quiero decirlo, no es a esa iglesia transigente, esa iglesia que se acomoda al mundo, esa iglesia ligera, esa iglesia sin consagración, esa iglesia que no puede hacer la diferencia entre lo mundano y lo santo, que no puede hacer esa diferencia, que no se compunge, que no cae de rodillas, que no se impresiona con la majestad de Dios. Una iglesia donde la gente va como le pega la gana, donde la gente entra a la hora que llega, a la hora que quiere. Mire, yo fui ahorita a checar con el equipo aquí cuántos estaban ya conectados. Cuando estábamos terminando la oración, una oración poderosa que el pastor Toño Domínguez hizo esta mañana, apenas estaban como 1100, 1200 personas. Ahora estamos ya cerca de 2000. ¿Dónde estaban los otros 1000 en la oración? ¿Dónde estaban? ¿Cuál es la actitud que tienen entonces para la presencia del Señor, si ni siquiera se conmueven ahora que tienen la oportunidad de conocer al Señor? Por eso, para el último tiempo se va a necesitar un predicador que no va a estar consintiendo a nadie. Es un predicador que va a soltar el mensaje fuerte, que va a soltar el mensaje poderoso, vestidos de cilicio. Escucharlos va a ser una tortura para el mundo. Escúchelo, por favor. Y el pueblo se pondrá contento cuando mueran. Ahora vamos a llegar a esa parte, porque necesitamos saber quiénes son estos testigos. ¿Ok? Vamos a entender quiénes son estos testigos, cuáles son los personajes que Juan tiene en mente. Muy bien. Algunos eruditos han interpretado el pasaje de manera totalmente alegórica, como acabo de mencionarlo. Ven a los dos testigos como la ley y los profetas. Esta es una interpretación. La ley y los profetas. Dicen los dos testigos que al final de los tiempos van a predicar son la ley y los profetas, pero miren, no se ajusta, porque entonces tendrían que ser algo excepcional, pero mientras que la ley y los profetas ya los hemos tenido por siglos. Otros dicen que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, otra interpretación alegórica. O creen que es una forma de representar la iglesia en su testimonio, que en realidad nosotros, la iglesia, somos los dos testigos, porque el Señor Jesucristo dijo que fuéramos predicando de dos en dos. O sea, hay una relación del mandato del Señor Jesucristo para predicar el evangelio de dos en dos, porque así lo dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, que debían de dar testimonio. Hermanos, los que explican el significado de los dos testigos como una referencia a la iglesia, realmente, hermanos míos, no ajusta a la palabra del Señor, y realmente conviene buscar personajes reales a quienes este pasaje puede referirse. Así que entonces vamos primero con la primera idea. Se ha interpretado que los dos testigos son Enoc y Elías. Según la tradición y la palabra del Señor, Enoc y Elías
serían los únicos dos personajes del Antiguo Testamento que no murieron. A Enoc Dios lo llevó consigo. Génesis capítulo 5 versículo 24. Por favor, anoten la porción, ahí está muy clara. Yo creo que ya la gran mayoría lo conocemos. Génesis capítulo 5 versículo 24. Y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó, no murió. Esta es la razón. La razón es que Enoc no murió. Y luego y Elías, porque Elías fue llevado al cielo en medio de un torbellino de fuego. Segundo libro de Reyes capítulo 2 versículo 11. Ahí anótenlo también, no lo vamos a leer esta mañana. Así que entonces, ¿por qué se piensa que Enoc y Elías? La razón es porque ambos no murieron. Y entonces todas las personas deben morir o ser arrebatados al final de los tiempos, en el arrebatamiento. O sea, sí va a haber gente que no va a morir físicamente. Yo creo que voy a ser uno de esos. Aleluya. Sabe que desde que me convertí al Señor siempre he pensado en esa bendición de que el Señor venga antes de que me toque. Estoy listo si me toca, no hay problema. La muerte ya no significa absolutamente nada. Cerramos los ojos a este mundo, los abrimos en la presencia del Señor. Pero estas son las dos posibilidades. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Por eso la interpretación de este pasaje por muchos es que Enoc no murió, Elías no murió. Entonces son los dos testigos y ellos tienen que morir para cumplir propiamente con el ciclo establecido para los hombres. Es un buen punto de vista, es la razón fundamental. Pero yo quiero que entendamos una cosa. El Señor mismo, hermanos, puede hacer algo completamente diferente. Cuando yo estaba considerando el punto de que tiene que morir, por eso Enoc, yo creo que no tenemos problemas con Elías, ¿no? Yo creo que la mayoría no tiene problemas para saber que uno de los dos testigos es Elías. El problema es quién es el otro. Ese es el problema. Y entonces debemos entender una cosa. Si al final de los tiempos vamos a ver personas que vamos a ser arrebatadas, significa que no vamos a morir. Eso entonces me dice que esto que parece una ley irrefutable, que tiene que morir, entonces no lo es tanto, porque al final habremos algunos que no vamos a morir. Por supuesto que el punto está que ¿dónde está ahora Enoc y dónde está Elías? ¿Dónde están? Pues ellos están en la presencia del Señor, aún sin haber pasado por la misma muerte. Ese es uno de los asuntos. Así que definitivamente estos dos estarían vivos en el cielo hoy, dando testimonio. Y otra interpretación equivocada, porque no es correcta esta interpretación, es que estos dos fueron reservados por Dios, tanto Enoc como Elías, para que le den muerte al anticristo cuando éste aparezca sobre la tierra. No hay ninguna porción bíblica de inspiración divina que avale esta interpretación. ¿Ok? No la hay. Muy bien. Entonces es mucho más probable que hay otra interpretación. Vamos a ir a la porción bíblica. ¿Ok? Nos vamos a someter a la porción bíblica, Apocalipsis capítulo 11, a partir del versículo 4. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y luego añade: y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo
a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Escúchelo bien, cuantas veces quieran. Muy bien, estos versículos que hemos leído entonces nos da dirección. Es entonces mucho más probable que los dos testigos sean Moisés y Elías. Moisés era el legislador supremo y Elías el más grande de los profetas. Las dos figuras más importantes de la fe judía actuarían entonces como mensajeros de Dios en los tiempos previos al fin. Hay otras razones. Los dos mismos personajes aparecen junto con Jesús en el monte de la transfiguración. Marcos capítulo 9 versículo 4. Por favor, escríbanla. Marcos capítulo 9 versículo 4. Por otro lado, los detalles de la descripción se ajustan a las características de Elías y Moisés. Se dice que tienen poder para transformar el agua en sangre y azotar la tierra con toda clase de plagas en el versículo 6. Esto es precisamente lo que hizo Moisés cuando Dios le ordenó liberar a su pueblo de Egipto. Éxodo capítulo 7 versículos 14 al 18. No vamos a leer estas porciones, ustedes las van a leer, solamente anótenlas. Éxodo capítulo 7 versículos 14 al 18. Luego se dice que de sus bocas sale fuego y que pueden dañar con ese fuego a sus enemigos y que tienen poder para detener la lluvia. Esto fue lo que hizo Elías con la compañía de soldados que se envió para capturarlos. Segundo libro de Reyes capítulo 1, lo repito, segundo libro de Reyes capítulo 1 versículos 8 al 10. Y cuando profetizó a Acab una larga sequía, primer libro de Reyes capítulo 17 versículo 1. Así que ya hemos visto que una de las señales de la proximidad del reino de Dios era, según la tradición judía, el regreso de Elías. Ya lo leímos, Malaquías capítulo 3 versículo 1. El regreso de Elías que anunciaría la venida del Cristo. Y no sería difícil interpretar la profecía que la palabra del Señor nos da con respecto a que es Elías y Moisés. Ahora, hermanos, con respecto a Moisés hay un misterio. Definitivamente hay un misterio. La primera pregunta que surge es: ¿dónde está el sepulcro de Moisés? La palabra dice que Moisés murió, ok, pero ¿dónde está el sepulcro de Moisés? Cuando usted lee el Antiguo Testamento y ve que Moisés fue llamado por el Señor para morir, dice que nadie conoce dónde está su tumba. Sabemos dónde está el cuerpo de David. Ahí está. Fíjese que casualmente el cuerpo de David o la tumba de David queda a escasas 3 casas del aposento alto donde cayó el Espíritu Santo. Yo tuve un viaje de estudio a Israel y visité los dos lugares. Esos son lugares turísticos que uno visita. La tumba de David, y ahí está. Recuerde que los judíos sepultan encima, ellos no sepultan, no cavan, sepultan encima o en cuevas. Ahí está el sepulcro de David, y a 3 casas el aposento alto. Visitamos la cueva donde supuestamente se enterró al Señor Jesús, donde se sepultó al Señor Jesús, con la piedra en la entrada y allá adentro los lugares donde se acomodó el cuerpo. Pero ¿dónde está el sepulcro de Moisés? Si usted lee la palabra, va a entender que hay un misterio ahí. Ahora, ellos aparecieron
con el Señor Jesús, como ya dijimos, Marcos capítulo 9, versículo 4. Y las señales que estos dos hombres hacen se ajustan a estas dos personas en particular. Estas dos personas cumplen cabalmente con las figuras antiguo testamentarias. Por eso es más posible, y por favor vamos a entenderlo, ¿ok? Vamos a entenderlo. Finalmente Dios sabe quiénes son estos dos testigos. Amén. Solo tenemos unas señales aquí, y esas señales como que nos permiten alcanzar a ver quiénes son los dos testigos. No es tan relevante quiénes son los dos testigos en el sentido de saber exactamente su identidad, pero las señales que presenta el pasaje de Apocalipsis nos lleva directamente a entender que son Moisés y Elías. Por las señales que en vida ellos hicieron, entonces ellos tienen esa capacidad y tienen esa personalidad. Ahora, ¿qué es lo más importante? La actividad que van a tener los dos testigos. Los testigos predicarán durante el tiempo que se les ha asignado, ni más ni menos. Y entonces vendrá desde el abismo el anticristo, y el anticristo asesinará cruelmente a los dos testigos. Miren, ya dijimos que el mensaje de estos dos testigos va a ser un mensaje muy fuerte. Hoy hay mucho problema por cómo se predica. Todavía aquí en nuestro país no es tan fuerte, pero en otros países sí lo es, mayormente como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, durante los últimos años, el secularismo y la mundanalidad ha llegado a tal grado que hay estados en los Estados Unidos donde no se puede hablar claramente el evangelio. Y por ejemplo, en el estado de Washington por tiempo se prohibió la palabra Christmas, que quiere decir Navidad, ¿verdad? Pero quiere decir celebración del nacimiento de Cristo en realidad. Eso es lo que significa la palabra. Bueno, la palabra se prohibió, no se podía decir. Usted tenía que decirlo de alguna otra manera, porque ya no se puede decir, porque supuestamente se estaba influenciando en una cierta dirección. Pero no se puede predicar contra la homosexualidad, no se puede predicar contra las drogas, no se puede predicar contra el adulterio, no se puede predicar contra la fornicación, no se puede predicar contra los transgéneros. O sea, hay un ataque constante, y de repente esto arrecia y todos estos colectivos se levantan. Yo le digo que este tipo de cosas que he mencionado son pecado delante de Dios totalmente. Y la iglesia de Cristo debe hablar contra el pecado completamente, no importando los ataques que el mundo traiga contra la iglesia, porque servimos a Dios, no servimos al mundo. Servimos al Señor Santo, no a la gente, no a los gustos. Al menos en este ministerio vamos a tener respeto por la presencia de Dios. No vamos a estar sentados acá tomando café y comiendo una torta y en short y en chanclas, sin respeto a la presencia del Señor. Disculpen. No me disculpe. En pocas palabras, no me disculpe. No me importa. Absolutamente. No me importa quedar bien con nadie. Absolutamente. Estos dos testigos no van a tener una predicación suave, van a tener una predicación dura, poderosa, fuerte. La gente va a crujir los dientes, unos los van a odiar completamente. Escuche bien, tanto que la palabra del Señor dice claramente que todos estos hombres se van a levantar, y aquí es donde viene el tiempo, la ubicación del tiempo. Son los primeros 1260 días o los primeros 3 años y medio. ¿Por qué? Porque el anticristo se va a levantar para incitar a la gente a asesinar cruelmente a estos dos testigos.
el odio que van a despertar, la perversidad de la gente de Jerusalén. Ya han tenido esa actitud de rechazo, ya crucificaron a Jesucristo. Ellos se enojaron porque predicaba en contra del pecado. Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue decapitado porque dijo: no te es lícito. Le habló al rey que le había quitado la esposa al hermano. Le quitó la esposa al hermano y él vivía con la esposa de su hermano, y Juan el Bautista le predicaba una y otra vez, y despertó tal odio que fue decapitado. Imagínense la predicación de estos dos hombres, qué odio va a despertar. Así que entonces se van a levantar. El anticristo se manifiesta a la mitad de este tiempo. Los primeros 3 años y medio se manifiesta, incita a la gente para que maten a los 2 testigos. Los matan y ocurre una de las peores acciones en Israel, y esto es no dar sepultura a los cadáveres. Cuando los paganos, mis amados hermanos, en los pueblos atacaban al pueblo de Dios, una de las mayores tragedias fue dejar los cadáveres muertos en la calle, pudrirse en la calle, como dice el Salmo 79:3. Así que entonces la amenaza contra los profetas, hermanos míos, es terrible, tanto que son dejados en la calle, ahí son abandonados. Sin embargo, no es el fin. Otra cosa tremenda: son muertos, son abandonados en la calle al final de su predicación, pero después de 3 días y medio, otra vez, el mismo tiempo, el Espíritu volverá a los 2 testigos, y estos se levantarán y se pondrán de pie a la vista de toda la gente. Hermanos míos, a la vista de todos van a ser llamados al cielo. ¿Qué le recuerda esto? Le recuerda al Señor Jesucristo. El Señor va a repetir la acción. El mundo se levanta en contra de la predicación de los 2 testigos, los matan, los dejan en la plaza tirados, no los sepultan, y a los 3 días y medio estos 2 testigos se levantan a la vista de todos y son llamados al cielo. ¿Sabe qué es lo que va a pasar con esto? Esto va a hacer que primeramente muchos se van a convertir mientras ellos predican. Miles se van a convertir mientras ellos predican. Pero cuando ellos resucitan, ellos van a poder identificar al Señor Jesucristo. No es la resurrección de los 2 testigos lo que va a llegar al corazón de la gente, va a ser la revelación de que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Quiere decir, va a venir una revelación de Dios al corazón de la gente. Finalmente los judíos van a convertirse al Señor Jesucristo. Ahí entonces entra Apocalipsis capítulo 12. Viene entonces el diablo contra estos que se convierten, se desata propiamente la persecución del anticristo. ¿Por qué? Porque se convierten. Pero vienen cosas todavía más. Todavía no termina ahí el asunto. Cuando estos se levantan, entonces ocurren algunos eventos, y esto es que viene un terremoto que va a destruir 1/10 parte de la ciudad y va a matar a 7,000 personas. Ahí está estipulado, mueren 7,000 personas. El resultado pues de todas estas señales es la conversión de los que han presenciado todas esas cosas y finalmente entienden el mensaje de Jesucristo. Y los que sobrevivieron la prueba, vea que hay aquí 2 cosas: dan gloria a Dios, es decir, se arrepienten de sus malos caminos, se convierten al Señor. Esta es la razón por la que entra
Apocalipsis capítulo 12, porque hay una conversión y viene una persecución brutal contra los que se convierten, y son los últimos 3 años y medio donde el anticristo arrecia su ataque contra la iglesia, contra los que se convierten de los judíos por el testimonio de los dos testigos y el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Allá, capítulo 12 de Apocalipsis. Muy bien. Así que entonces ya tenemos aquí muy claramente quiénes son los dos testigos. Y mis amados hermanos, este pasaje es tremendo. ¿Por qué razón? Porque habla casualmente de que hasta el último momento, primeramente, Dios es fiel. Dios es fiel y Dios va a cumplir su palabra para hacer volver a Israel al camino del Señor. Mueren 7,000 por el terremoto, pero no se habla, hermanos, de la multitud que se van a convertir al Señor. Va a venir el más grande avivamiento, y así es, mis amados hermanos. Siempre donde abundó el pecado, como dice la palabra en Romanos capítulo 6, donde abundó el pecado, ¿qué dice la escritura? Sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y cuando el ataque del anticristo está con todo contra Israel, la gente se convierte al Señor. Aún vienen cosas más terribles. Recuerde que lo terrible va a ser los últimos 3 años y medio, pero aquí hay un tremendo poder de Dios para traer una revelación a la gente y que la gente se convierta al Señor. Sí, va a haber señales, va a haber tremendas señales. Dice que estos dos testigos, al predicar, primeramente en los primeros 3 años y medio no pueden ser tocados. La gente va a tratar de matarlos, pero no, sale fuego de sus bocas. Y creo que por ahí pusimos una pequeña señal, una pequeña imagen de cómo podría llegar a ser esta cuestión de los dos testigos sacando fuego de sus bocas. Vamos a ponerla para que la veamos ahí mientras ellos están predicando. Fíjese que esa imagen que usted está viendo ahí casualmente es del lugar donde posiblemente va a estar el tercer templo, Esa es la explanada vista desde otra perspectiva. Al fondo está la cúpula de la roca que tanto he mencionado, y los dos testigos ahí predicando. Y en los 3 años y medio que van a estar predicando, es posible que algunos van a tratar de matarlos, pero no pueden, no lo van a lograr. Ahí hay una sentencia: el que quiera matarlos antes de que se cumpla su tiempo, tienen que morir de la manera que ellos piensen matarlos. Si alguien piensa darles un balazo, van a morir de un balazo. Si alguien piensa atropellarlos, los van a atropellar a ellos. Si alguien piensa echarles un virus, ellos van a tener el virus. No los van a poder tocar en los primeros 3 años y medio. Van a morir porque así lo ha determinado el Señor. Esa es la razón por la que van a morir. Y van a morir para traer una señal a la gente. Y escúchelo, la gente no va a poner sus ojos en Moisés y en Elías. La resurrección de estos dos personajes revelará finalmente en el corazón la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo es. Yo dije que íbamos a tocar este asunto de los dos testigos cuando estuve haciendo preguntas y respuestas. Yo dije que iba a explicarlo un poco más. Ahí están los dos testigos ya resucitando, ascendiendo a los cielos. Moisés y Elías, ahora sí en plenitud, después de cumplir con su última encomienda de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, como dice Malaquías capítulo 4 versículo 1. Miles se convertirán porque era necesario esos 144,000 sellados. Ahí salen los 144,000 sellados de esta predicación poderosa y ungida. Mis amados hermanos,
Dejen ahí esa imagen un poquito, dejen esa imagen. El principio del capítulo 11 dice claramente: por este momento, midan el templo, midan el altar, midan los que están ahí. Dios nos ha guardado para que hoy seamos sus testigos. Nosotros somos los testigos de Jesucristo ahora. Hoy es tiempo de la predicación del evangelio. Usted y yo tenemos que levantarnos. Esto que estamos predicando hoy tiene que ver con los últimos tiempos y tiene que ver con Israel directamente. Ya dije que el mensaje de los dos testigos va a ir por toda la tierra, pero principalmente es para que Israel se convierta, para que la promesa dada en Romanos 9 y Romanos 11 se cumpla, donde Israel vuelva otra vez sus ojos al Señor. Hay una profecía, hermanos, hay una profecía en Oseas, y la profecía de Oseas dice que solamente la tercera parte de Israel se va a convertir. La tercera parte. Esta predicación va a traer como consecuencia que miles de judíos se conviertan a Cristo. Pero lo que tenemos que aprender hoy es que el evangelio tiene que ser el evangelio tiene que predicarse como es, que el evangelio tiene que decirse como es, que la relación con Dios es algo serio, que la relación con Dios es algo profunda, con la cual no se debe de jugar, y que la iglesia debe cumplir con su encomienda: predicar el evangelio, hacer que los hombres conozcan a Jesucristo el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, yo te alabo y te bendigo por tu palabra santa. Señor, este pasaje solamente me habla de tu fidelidad. Tu fidelidad. Porque tú eres fiel, Señor. Padre, tantos de nosotros nos preguntamos: ¿cómo se va a convertir Israel? ¿Cuánto nos gozamos cuando escuchamos que un judío viene a tus plantas preciosas y te reconoce como el Mesías prometido? Pero cuánta incredulidad hay en Israel, Señor. Cuánto orgullo vano hay en Israel hoy, Señor. Aún, Padre Santo, tu reloj profético nos dice vergonzosamente y tristemente que Israel hará pacto con la muerte, hará pacto con el anticristo. Nos preguntábamos cómo se cumpliría la palabra que finalmente Israel se convertiría. Pero sabemos, Padre, que tú eres un Dios que tiene un plan perfecto. Israel recibirá a los testigos que le predicarán y que harán volver el corazón del padre hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y yo sé, Señor, que es tu hijo Israel volviendo su rostro a ti, y tú, Señor, poniendo tus ojos en ese pueblo al que has amado de pura gracia. Yo oro, Señor, que este día abras los ojos de cada persona para reconocer que tú ya enviaste testigos, Padre, en la mamá. Tú ya enviaste testigos en el hermano, tú ya enviaste testigos en el compañero de trabajo, tú ya enviaste testigos con una iglesia fiel, con una iglesia que predica, con una iglesia que no se pervierte, con una iglesia que no ha bajado la calidad de su mensaje y que sigue hablando del pecado y sigue hablando del arrepentimiento y sigue hablando de que tenemos que caer a tus plantas preciosas, Señor Jesús. Padre, que hoy sea tiempo de salvación. Tú dijiste que se midiera el templo y que midieran los que estaban ahí en alabanza, porque todavía no era el momento. Yo sé que todavía no es el momento. Se hará al principio de esa última semana, de esos últimos 7 años de este mundo, Señor, se hará. Pero mientras está medida, mientras está guardada,
para que ahora, porque es el tiempo de los gentiles, que los gentiles se conviertan. Señor, esa palabra yo sé que tiene dos sentidos. Esa palabra tiene el sentido de que los gentiles todavía están tratando de oprimir a tu pueblo también, pero también de que los gentiles se están convirtiendo, Señor. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Levántanos como iglesia valerosa, Padre, a predicar ahora, Señor, mientras está medido, mientras no puede ser hollado, Señor, mientras la iglesia no puede ser hollada, mientras la iglesia puede mantener el testimonio. Yo oro en el nombre de Jesús por tus líderes, por tus pastores, por tus discípulos fieles, para que tú les des la unción, para que tú les des la gracia de predicar el evangelio en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos a llegar al final de los tiempos ya comprometidos contigo y fieles, Señor. En el nombre de Jesús. Amigos que me están escuchando, amigos que me están escuchando a lo mejor por primera vez, o que ya han recibido el testimonio pero no han abierto su corazón al Señor, vuelvan su rostro a Dios. Amigos, vamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Vamos a venir a los pies de Cristo. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Sí, en la primera interpretación de este pasaje, la iglesia, testigo de Jesucristo, estamos hablándote la palabra para que tú vengas a los pies del Señor. Por eso, si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, yo quiero llamarle para que en este momento entregue su vida a Cristo Jesús. Vamos a orar. Haga esta oración después de mí. Señor Jesús, te necesito. Señor Jesucristo, perdona mis pecados, Señor. Perdona mis pecados, Padre. Cambia mi vida, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados, oh Dios. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo me entrego a ti. Tómame en tus manos preciosas y cambia mi vida, Señor. Cámbiame, cámbiame, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.